Bueno, vamos a ver un poco de lo que es Atomic Design. No me voy a poner muy técnica, voy a tratar de hacerlo muy fácil posible. Atomic Design es una forma a la versión Maricondo, o sea, es una forma de organizar tu trabajo de forma granular, ¿sí? O sea, la idea es que vos trabajes menos y que economices en tiempo. Generalmente los prototipos, ustedes por ejemplo, esto es un prototipo de patrones que todavía está con muy pocas pantallas. Cuando hagan todos los trabajos, cuando sigan sumando pantallas en prototipos, se van a encontrar que pueden llegar a tener hasta 50, 80 pantallas, o más o menos. Pero a lo que hablamos es que son prototipos muy grandes, con mucha cantidad. Y si el día de mañana el cliente desea cambiar una forma de algo, una forma de un botón, un color o algo, eh, vas a tener que cambiarlo en todas las pantallas y es un bajón. O a su vez, lo que tenés que hacer es, por ejemplo, si no es solamente para una cuestión de economizarte a vos, sino porque se te genera como una biblioteca, un resguardo de cómo son tus formas, tus componentes, y el día de mañana si un compañero entra a trabajar, ya sabe que ese es el componente que se usa para el botón, ese es el componente, no es que van a ser diferentes dependiendo quién toque la cuestión. Entonces, habiendo cerrado brevemente esta explicación, vamos directamente a manos a la obra. Para elegir el componente que vamos a dar como ejemplo de la evolución de qué es un átomo, qué es una molécula y qué es un organismo, lo más fácil que puede llegar a utilizarse es que los organismos sabemos que son la reiteración de un elemento, por ejemplo, de elementos complejos. Por ejemplo, estos tres, que son este y el de abajo, ¿no? En este caso voy a ponerlo, agarrarlo solamente dos, sabemos que es un organismo, ¿sí? Porque es muy complejo. Además, lo que más fácil me ayuda a reconocerlo es la repetición. Las listas, las CAR, sí, hay que ver las CAR dependiendo la complejidad, ¿no? Pero en general, esos elementos son organismos. Entonces, yo sé que estos, el prototipo era así. Vamos a ver cómo está compuesto. Yo sé que uno solo es una molécula. Control Z. ¿Sí? Vamos de atrás para adelante. Entonces vamos a ver cuáles son los átomos de esta molécula. Esta imagen va a ser un átomo. Entonces, porque es la menor, es el elemento más chico, ¿sí? Que es funcional. Esto es una imagen. Listo. Entonces lo hago componente con la estrellita eso. Como está esta forma que parece una flor, ese es el padre. El padre es el que es original, el primero, ¿sí? Entonces acá le pongo átomo, imagen. Ahora, después, esto es el botón, ¿sí? El botón está compuesto por el texto y el recuadro, pero es simple, no es que tiene una imagen adicional. Entonces, el botón es funcional. Entonces, todo esto es un átomo. Y vamos a poner átomo, botón. Las estrellas se reiteran, pero en realidad lo que tenemos como átomo es una sola. Entonces, átomo, estrella. Entonces esto ya lo sacamos porque ya después cuando lo utilicemos, uy, a control Z, cuando lo utilicemos vamos a utilizar la versión hecha, ¿sí? Vamos a utilizar la versión padre para que todas dependan de ese. El título, que acá estaba mal hecho porque como que es un mismo texto con dos, ahí está, este texto, control Z, este texto, que no sé por qué está en esta distribución, lo quita, ahí está. Este título, este texto,
En todo caso, será el formato texto, ¿sí? Lo hago padre, átomo, texto. Texto card, porque supongo que tendrá un montón de tipo de texto. Y por último, hacemos lo mismo, pero con el título. Bien. Cambio el tamaño para que quede todo, o sea, no cambio el tamaño, lo único que estoy haciendo es, el texto va a quedar igual, lo único que estoy haciendo es el recuadro del fondo. Y por último, hago padre, y esto es átomo título. ¿Está bien? Listo, ya encontré lo más chiquito de cada uno de ellos. Hay en algunos libros que esto lo pueden diferenciar, o sea, el botón, esto lo voy a desagrupar porque yo no, como estamos en otra situación, yo quiero que aparezca la palabra átomo, y si lo tenés en grupo no se ve. Yo quiero que esto aparezca, que cada una de estas cosas en la entrega, quiero que se vea. Este, por algún motivo quedó fuera, entonces por eso no se ve. Lo voy a correr, tiki. Bien, ahora sí se ve. Ahora se ve que dice átomo. Bien, perfecto, ahí tengo mis átomos. Esto así lo considera Atomic Design. Yo les voy a enlazar este artículo que explica. ¿Qué toma Atomic Design como átomos? O títulos, H1 o H2, H3, textos individuales, iconos, como nosotros estuvimos considerando, colores, eso también lo considera como un átomo, o también botones que ya tengan, que sean muy simples, ¿no? Tienen que ser muy simples, un texto y el recuadro, nada más. Un avatar, porque en realidad es una sola imagen, que es lo que nosotros estábamos viendo, un input, porque es un texto y un recuadro. Esto es lo que Atomic Design toma como átomo. Y como molécula es cuando se empiezan a combinar lo que teníamos arriba. ¿Sí? Se empieza a complejizar. Si vos tenés el input, que era un átomo, y se le agregás un label, que es otro átomo, ahí ya se forma una molécula, pues son dos cosas juntas. Y acá es este texto más este texto más más la imagen y la línea tiene cuatro cosas que están funcionando juntas. Es una molécula bastante compleja, pero es una molécula, ¿sí? Y lo mismo, son moléculas. Y por último, acá, como lo que hablábamos recién, cuando se produce la reiteración, la repetición, cuando se hacen listas, o mismo la navbar, o no siempre es cuando la repetición, sino cuando es muchas cosas juntas, cuando son muchas moléculas complejas juntas, ahí se generan los organismos. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ya tenemos los átomos, vamos a generar, teniendo de guía este de acá, voy a acercarme un poquitito. Estos son todos los padres, vamos a hacer hijos. Con el alt genero un duplicado, ya sé que es un hijo porque se me hizo un rombo solo, ¿sí? Entonces toda modificación que le hago a esto se va a impactar en este. Además de esto tenía este, duplico y estaba uno al lado del otro, ahí con control D duplicas el mismo. ¿Cuánto tenía? 1, 2, 3, 4, 5, me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Estaba un poquito más separado, entonces corro este y elijo todos y redistribuyo horizontalmente. Tenía el título, otra vez hago un duplicado, ¿sí? Con el alt, sé que es un duplicado pues se me genera el rombo, lo pongo en la posición correcta que más o menos yo quería, agarro el texto duplicado, ¿sí? Y por último, lo que tenía esta, si no estoy mal, a ver, puedo usar de guías. Uso las guías acá para usar de ejemplos en los que yo estoy aplicando acá. Bien, acá me quedé un poquito para afuera. Bien, mi guía de flechitas, esto quedó muy arriba, muy abajo. Bien, ahí quedó. El título iba por acá, esto está bastante bien. El texto puede ser que me haya quedado un poquito arriba, ahí. Y acá va a estar el botón. Hago Alt y pongo el botón. Listo.
Ya está. Ya hice una molécula porque tiene varios átomos complejos, ¿sí? Es bastante compleja. Hay moléculas más simples. ¿Qué podría llegar a ser una molécula más simple? Si a este botón le agregaría, no sé, el carrito, ¿sí? O sea, agarro un vectorcito. No vamos a gastarnos en mucho en ser muy específicos en la terminología, pero es para que se entienda la diferencia. Cuando son cosas más simples, mucho más básicas, tipo un botón, cosas funcionales, ahí eso es un átomo. Control G. Acá control G. Lo debería haber hecho átomo primero, pero bueno, no lo hice. Pero ahí es donde yo puedo empezar a jugar con esto de que esto ya sería, por ejemplo, una molécula. Perdón, me fui. Ahí está. Esto sería molécula porque tiene un texto, el recuadro y se agrega el átomo que es el icono. ¿Sí? Yo no lo hice, pero esto era un ejemplo. Lo borramos por un ejemplo. Entonces, todo esto, control G, lo voy a agrupar porque es una sola unidad y lo voy a hacer mi molécula. Y ya teniendo mi molécula, los átomos que compusieron mi molécula, yo sé que esto se va a repetir, como tenemos acá. Lo vamos a repetir. Cuando se repite, que ahí se hacen los hijos, cuando se repiten, se producen control D, y se me duplica para abajo, ahí se produce el organismo. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que de la lista esta, y la entrega sería ponerle el título acá, que diga átomo. Vamos a agregarle un poquito de... Me parece que me fui un poquito. Tuki, acá átomo, duplico molécula. Y acá esto es el organismo. El organismo es la composición de todos los otros. Organismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a producir? Que si yo voy a este y le cambio, se cambian en todos. ¿Sí? Si yo voy al átomo y, por ejemplo, me voy al átomo, la estrellita. Porque esto es una imagen. Voy al texto. Y el texto se convierte en un amarillo patito, se va a convertir en todo esto. Nosotros todavía color no vamos a ver, así que le hacemos control Z, era solamente para demostrar. Si llegado el caso tenemos algún problema que un hijo se peleó, ¿sí? que no continúa, que no se va a cambiar, pero eso lo vamos a ver en un futuro. Después, ¿qué podemos ver? A ver, como otro elemento que sea un organismo. Esto es un organismo. ¿Sí? O sea, la barra, que en realidad esto no es conforme a la barra, sino que es esto de acá. La barra, esto es un organismo. ¿Por qué? Porque es la repetición de los botones. ¿Sí? Acá tenemos varios botones. Esto es una molécula porque es el recuadro de atrás, más la casita, más el texto, una molécula. El recuadro de atrás, o sea, este botoncito, mira, acá lo podemos ver. ¿Ves? Ahí está. La tab, el recuadrecito con el icono y el notificar. Voy al lado. Bueno, acá está medio corrido, pero sería, ahí está. El recuadro de atrás más el librito y el texto. ¿Sí? Y toda la parte individual, los iconos y todo serían átomos. A ver qué otra cosa de patrón podríamos encontrar. Estos, a pesar de tener un poquito de diferencia también, si estos podrían llegar a ser un organismo. ¿Por qué? Porque esto es un átomo, acá es otro átomo, ¿sí? Todo esto es una molécula y la reiteración de todo esto todo esto es la molécula y la reiteración es el organismo. Esto no llega a ser organismo porque es muy simple, o sea, son solamente átomos, ¿sí? En reiteración. Acá podríamos llegar a ver que esto es una molécula, esta parte, esto es otra molécula. Si esto se repite varias veces, que son los típicos desplegables, esto podría llegar a ser un organismo, ¿sí?
Entonces, habría que analizar cada instancia y así lo vemos. Pero ya con esta entrega, con este ejemplo, ya estaríamos perfectos.